La semana pasada hablábamos, pusimos un ejemplo que nos abrió un poquito el panorama acerca de las riquezas de Dios, y hablábamos de cómo cuando realmente, de hecho nos pusimos a imaginar de cómo realmente cuando, pues, si de repente ahí soñamos fuera de la realidad, de nuestra realidad, y teniendo un poquito más de dinero, ganándonos por ahí premios que, pues bueno, no, como cristianos no podemos estar jugando con la suerte, pero bueno, por alguna situación o X razón, estábamos hablando de que si tuviéramos más cosas materiales, si fuéramos ricos, pues muchos de nosotros pues empezamos a imaginarnos y decir, bueno, pues bueno, yo pues honestamente compraría un lugar más bonito, X, y todos estuvieron dando sus puntos de vista, y la conclusión fue realmente de que cuando pues tenemos poder adquisitivo, también nos llenamos de poder nosotros, ¿sí? Y a veces no siempre un poder soberbio, un poder altivo, de ya tengo más que los demás, no, pero pues sí el sentido de poder ayudar, ¿no? De que bueno, si tuviera más dinero ayudaría a las misiones, ayudaría a esto, ayudaría al otro, pero se nos olvida de que ya somos ricos. Dentro de Cristo, dentro de todas sus riquezas, Él dice, Él nos las comparte, ¿sí? Siendo adoptados, ¿sí? Siendo tomados por Él como hijos del Rey, nos llena de riquezas. Y tristemente, como no vemos esas riquezas, pues muchos de nosotros no ayudamos. Tristemente, esa es la realidad. Entonces hablamos acerca de la gracia, y una de tantas de sus riquezas, que es la gracia, ¿sí? Y vamos a seguir hablando, vendría siendo el tema número 2, las riquezas de Dios en gracia. Número 2, voy a estar mencionando lecturas de Juan del 1 al 18, de Hebreos 10, 5 al 10, lo voy a estar mencionando en todo este mensaje. Y pues entendiendo que las riquezas de su gracia de nuestro Señor Dios en el Evangelio realmente se remonta desde la eternidad. El Evangelio de Juan sabemos que comienza Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Realmente esta es una buena noticia. Realmente esta es una buena voluntad para con todos los hombres, ¿sí? Para todos. Él estaba desde antes en la eternidad. ¿En quién? En Jesucristo. Hasta nuestros días de ahorita, Dios ha tratado con el hombre de diferentes maneras. Podemos verlo. Acompáñenme a Juan 1, por favor. Juan 1:17. Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Bueno, entonces vemos, si la ley vino de Dios, podemos resumir entonces que la ley es santa, es justa, es buena. ¿Sí o no? Sí. Bueno, fue dada a Moisés. ¿Para qué? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue la razón del por qué le fue dada esta ley a Moisés? Para que pudiéramos ver en nosotros que somos pecadores. Todos y cada uno de nosotros somos pecadores. Y la paga del pecado es la muerte. Pero viene Cristo. Él viene, perdona, quita, limpia, redime a cada uno de nuestros pecados. A esto se le llama gracia. Porque merecíamos morir.
¿Cuántos hemos mentido? ¿Cuántos hemos a lo mejor adulterado? ¿Cuántos hemos cometido pecados que merecen muerte? Creo que todos los que estamos aquí. El que diga que no tiene pecado, le hace mentiroso a él. Entonces Cristo llega, quita, limpia, perdona nuestros pecados. Y esto es por su gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esta gracia y esta verdad, como dice Juan, dice, vinieron por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, el que fue crucificado, inmolado en la cruz, escupido y vituperado. ¿Para qué? Para que todos tomemos de su plenitud. Y gracia sobre gracia. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Acompáñenme a Romanos, por favor, 3. Romanos 3:20. Muchos tal vez ya lo saben, muchos no. Pero vamos a leerlo. Dice, ya que por las obras de la ley, ¿cuál fue la ley? La ley de Moisés, que fue dada a Moisés. Ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Pero qué dice la gracia? Démosle vuelta. 5, Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí, ¿cuál es el propósito de la ley? Pues realmente para alumbrarnos en que humanamente somos incapaces de cumplir las demandas de Dios. Como humanos, como seres sin Cristo, hagamos lo que hagamos, sea irte de rodillas, sea guardar el día, lo que tú quieras hacer, dar lo que tú quieras, inclusive dar tu vida. Sin Cristo, dice que Él no lo justifica. Nada de lo que hagamos. Entonces realmente esto nos da a entender que somos incapaces de cumplir sus demandas. ¿Sí o no? Mas sin embargo el pueblo judío no lo entendió de esa manera. El pueblo judío, ellos se gloriaban en la ley. Ellos decían, yo tengo que hacer esto, yo tengo que guardar, yo tengo, y yo tengo que hacer. Pensaban que en la ley serían salvos. Pensaban que haciendo cosas serían salvos. Y a lo mejor hay muchos todavía allá afuera que no conocen esta riqueza de la gracia, que todavía siguen haciendo, quieren hacer, quieren dar. Yo quiero darle más a Dios. El domingo pasado vimos que desde todo lo que tenemos, todo, las lluvias caen sobre el impío tanto como el justo. Así es que todo lo que tenemos es por gracia. Todo. Lo que tú tienes, lo que yo tengo, todo es por la voluntad de Él. Podremos decir, bueno, pues es que yo trabajo, sí, pero gracias a Dios tienes un trabajo. Gracias a Dios puedes llevar la comida. Y todo esto es por gracia. Ellos pensaban que en la ley serían salvos, pero la ley no cumplió su objetivo. ¿Cómo? Su objetivo en ellos. ¿Cómo? Entonces la ley falló, porque la ley, ¿a qué venía? No venía a hacerlos salvos, no. Venía a que viéramos que somos pecadores, que no hacemos lo bueno, que no somos justos, que no buscamos de Dios si no fuera por la ley.
antes de que la ley fuera dada a Moisés, ¿cómo estaba el pueblo de Israel? Dijeron, después de haber salido de Egipto, de haber pasado la persecución de los egipcios, después de que vieron que el mar se abrió, pasaron ellos, y después de ver que los egipcios eran ahogados, esas grandezas, esos milagros que Dios estaba haciendo para sacarlos y llevarlos a la tierra donde fluye leche y miel, ellos, ¿qué hicieron? Un becerro, no cumpliendo ni siquiera algo. Ellos dijeron, vamos a hacer algo, tenemos que hacer algo para agradar a Dios, hagámonos algo. Y muchos de nosotros queremos hacer lo mismo. Venimos ya a Cristo, estamos en Cristo, pero queremos hacer algo más. Ellos, por pensar que la ley solo los salvaba, tristemente fueron cegados para no conocer su propia realidad, para no conocer su propia naturaleza. Y tristemente esto sigue pasando en estos tiempos. Llega el religioso, yo vengo a la iglesia, yo canto cánticos, yo hago esto, yo sirvo, yo doy, yo. Tristemente, esa no fue la voluntad de Dios que mandó la ley. La voluntad de Dios es que todos los hombres reconozcamos que somos pecadores, que no respondemos a las justas demandas de Dios y que no podemos nosotros hacer nada. Viniendo en arrepentimiento de esta manera, es que dice que podemos venir a Cristo por medio de la fe. Por eso es que Cristo dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero es muy sencillo, no tengo que hacer nada. Pero como es tan sencillo, a nosotros nos parece que tenemos que hacer algo, tengo que hacer algo. Pero no todo el mundo reconoce esto, no todo el mundo se humilla, no todo el mundo acepta que realmente la gracia de Dios es la que nos salva. No todo el mundo ve que la palabra de Dios nos habla y nos dice, porque por gracia sois salvos. Pero una pregunta, ¿salvos para una vida eterna? Pero también me atrevo a decir que salvos de hasta nosotros mismos. ¿Pero cómo? ¿De nosotros mismos? ¿De convertirnos nosotros mismos a Dios? ¿Cómo? Ciertamente nos hemos convertido del mundo a Dios, los que estamos en Cristo, y de los ídolos a Dios, y de las inmundicias a Dios, y de la idolatría a Dios. Pero hay un aspecto en que nos convertimos a nosotros, pero no nos convertimos a Dios en su totalidad. No queremos dejar lo que el mundo nos daba. No queremos dejar lo que en la carne se complace. Muchos, siendo ya ovejas, se siguen comportando como cabritos. Muchos, siendo hijos de Dios, se siguen comportando como hijos del diablo.
No quieren dejar su carnalidad. No quieren dejar sus vicios. No quieren dejar las enemistades que son contra Dios. Y es los designios de la carne. Yo me pregunto en aquellos, ¿dónde está la gracia de Dios? ¿La gracia de Dios falló? ¿O qué no estoy haciendo para que podamos ver o que se pueda ver la gracia de Dios transformándome en un nuevo hombre? La semana pasada vimos que la gracia de Dios consiste en aquella virtud que solo a Él le pertenece, que solo es de Él, de poder dar algo a cambio de nada. Tener gracia es el recibir sin dar nada a cambio. Ese es ser un agraciado de Dios, no un desgraciado. El dador de la gracia es cuando Dios da la capacidad de dar todo a su Hijo, que fue azotado por tu culpa, por mi culpa, para recibir Él nada de nosotros a cambio. Lo único que pide es obediencia. Nada más. Obediencia. No sacrificios. No holocaustos. No. Obediencia. Y es bien difícil vivir en obediencia. Esta gracia solo está en Dios. Y esta gracia es abundante. Realmente es una riqueza. No por hacer de menos las demás riquezas de Dios, sus demás atributos, no. Todos brillan igual. La gracia es sumamente rica. Esta gracia solo está en Dios. Y que el día cuando le empecemos a entender más y más y más, la podremos apreciar, y no nada más sabiendo que la tenemos. Porque ¿cuántos pueden decir, yo tengo gracia? ¿Cuántos? ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir, porque por gracia soy salvo? ¿Nadie es salvo? Cuando le empecemos a entender, repito, y no nada más al tenerla, sino también todas las demás cosas que Él nos da. Todo, repito, lo que tenemos, por su gracia. Sin hacer nada. Sin hacer nada. ¿Qué me dice esto? Que yo no puedo agarrar, ir y pedir gracia. Señor, lléname de gracia. Dame. O hacer algo. Ya hice. Dame gracia. No, yo no puedo. Y si Él me dio gracia, ¿cómo puedo mantener la gracia? ¿Tengo que hacer algo? ¿Tengo que hacer sacrificios? ¿Tengo que irme de rodillas para ganarme el favor de Dios? ¿Tengo que bautizarme? ¿Qué tengo que hacer para mantener la gracia? Nada. Nada. Tampoco eso nos tiene que llevar al grado de caer en un libertinaje
en un confort en el cual muchos vivimos, en el cual decimos, bueno, es domingo, vamos, cantemos, levantemos las manos, nos regresamos. Y el próximo domingo, vamos, cantemos, levantemos las manos. Y el próximo domingo, vamos, cantemos y levantemos las manos. Hermanos, tenemos que dar de gracia lo que nos ha sido dado por gracia. Y eso es el Evangelio. Esa es su palabra. Por ya venir aquí, ya cumplimos. Ya le dijimos, hey Dios, ya fui a la iglesia. Ya escuché tu palabra. Ya. Dame ahora sí. Bendícenos, porque ya di también. Bendíceme. Gracias al Espíritu Santo. Y yo le pido que nos diga, que nos recuerde de que nada podemos hacer en nosotros mismos para venir a Dios. De manera de los que hemos recibido la gracia en abundancia, son aquellos hombres y mujeres que saben que son incompetentes para venir a Cristo. Que saben que no podemos cumplir ni alcanzar propia justificación y que solo el Padre, el que ha llamado, el que Él ha traído, a Él le dará gracia. Dejándole solamente a Él todo el mérito, todo, para que Él sea glorificado en todo. No lo busquen. Mateo 11:27 dice, Cristo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así es que no porque tengamos cara de bonitos, ¿sí?, o porque nos sintamos Teresas de Calcuta o Gandhis, no, es por gracia. Es por gracia. Muchos no conocen esta verdad. Necesitamos creer en la gracia de Dios. Y necesitamos crecer en la gracia de Dios. Hay un trono de gracia. Y en ese trono está el autor. Y en ese trono, su palabra dice que aquello que hemos sido perdonados, nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro en nuestras vidas, en nuestras necesidades. Podemos acercarnos sin temor al trono de la gracia. Necesitamos hallar gracia para vivir la vida cristiana. Necesitamos gracia de Dios para relacionarnos entre nosotros los hermanos, entre los de afuera también. Necesitamos gracia de Dios para perdonar, para saber amar. Necesitamos la gracia de Dios para seguir creciendo. La gracia llega al hombre, mejor dicho, tenemos entrada a ella por medio de la fe. Por medio de la fe. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Qué tanto ha crecido nuestra fe? La fe, inclusive, es un don
nos da Dios, para que podamos ver su gracia. Repito, necesitamos gracia para vivir, gracia para crecer, para creer, para proclamar, para servir, para ser salvos. Y no nada más de la condenación eterna, sino también de nosotros mismos, como ya lo mencioné. Y el Señor la da en abundancia. Por eso dice, vengan al trono de la gracia, confiados. En este tiempo han aparecido muchos engañadores, de lo cual el Señor nos había hablado también. Y también nos enseña que es necesario que oremos al Señor y pedir que Él nos conceda espíritu de sabiduría, de revelación, en el conocimiento de su voluntad, para que sepamos la esperanza a la cual hemos sido llamados. Necesitamos un espíritu de sabiduría. Necesitamos un espíritu de revelación para poder entender la gracia infinita y eterna de Dios. No todos entienden la gracia de Dios. No todos. En la epístola de los Gálatas se nos enseña, se nos habla de que vinieron a esta iglesia, una iglesia gentil, ciertos judíos que se habían convertido a Cristo, ¿sí? Que eran cristianos judíos. Bueno, por así llamarlos, no porque hayan cristianos judíos o cristianos hebreos, no, sino simplemente cristianos. Pero ellos vinieron a esta iglesia a inquietar a los cristianos que habían recibido la gracia de Dios, que habían sido llamados a ser libres, no esclavos al pecado, no esclavos a la ley, no. Vinieron ellos diciendo, está bien, es bueno que ustedes reciban al Señor Jesucristo, que reciban el Evangelio, las buenas nuevas, pero también es necesario guardar la ley. Específicamente cuando lo relacionan en la circuncisión. Y tristemente, por no entender muchos la gracia de Dios, se caen también en esto. Tienes que diezmar, si no, no diezmaste, si no, no te confesaste. No, gracias, los otros, ¿verdad? Tristemente hay muchos que caen en esto, los débiles, todo por no entender las riquezas de la gracia de Dios. El apóstol Pablo también les dice a estos hombres que vinieron con esa doctrina, les dice, sed salvos, hermanos. Entiendan que la salvación de Dios es por gracia. Que no hay nada. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. Que no hay nada que podamos hacer, ni dar. Porque la gracia de Dios significa creer y anunciar a Cristo y a este crucificado. Eso es lo que tenemos que hacer. Anunciar a Cristo y a este crucificado. Anunciar el Evangelio. El Evangelio de la gracia. Lo mismo que le dijo Pablo a los Corintios. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguno, sino a Jesucristo y a este crucificado. Jesús es lo único. Jesús, absoluto, completo, todo.
todos los dones, toda la gracia, todo el poder, toda la potencia, todo el favor, toda la misericordia está en Cristo. Toda se reunió en Él. Por eso es que Él dijo, consumado es. Todo le fue dado a Cristo. Y por gracia, Cristo vino. Sin embargo, los que entendemos la gracia, podemos decir, yo nada puedo hacer, no hay nada que pueda yo hacer para poder venir. Creemos en la palabra cuando Jesucristo dijo, separados de mí, nada podemos hacer. Empezamos a entender eso. Cuando lo empezamos a ver, Cristo se empieza a revelar. Cristo se empieza a revelar. Hay muchas cosas que tal vez no entendemos y que no entenderemos y que tal vez nos iremos o nos llamará y que iremos con Él sin entenderlas, pero que no sea el motivo de no creer, que no sea el motivo de cerrarnos. No, al contrario, que vengamos a Él humillados, entendiendo que somos ricos. Los pobres en espíritu, bienaventurados, porque de ellos es el reino de Dios. Y el reino de Dios está lleno de riquezas. A esta iglesia de Galacia fueron engañados. El apóstol Pablo se levanta con mucha fuerza para la defensa del evangelio, para hacer volver nuevamente a estos hermanos en Cristo y mostrarles que la gracia de Dios es una riqueza. Pablo les dice, y es muy severo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. El que está buscando, Gálatas 3:1. ¿Quién os fascinó? Él pregunta, ¿quién os fascinó? Esta palabra, ¿qué significa? Hechizar. En otras palabras, pregunta, ¿quién hizo una obra de hechicería en ustedes? ¿Quieren agradar a Dios en la carne? Entonces, en Gálatas 5:4 dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Hermanos, tenemos que crecer en gracia. Tenemos que vivir en gracia. Tenemos que saber cuál es la gracia de Dios. Tenemos que estudiar sobre la gracia. Yo me pregunto si en ese tiempo la gracia era predicada con una fuerza mayor, con un poder, que estaban los apóstoles presentes,
Y ante eso apareció ese tipo de doctrina. ¿Será posible que esto pueda repetirse en estos tiempos? Sí. Sí. Tristemente ya no tenemos a los apóstoles, pero tenemos el poder del Evangelio, que es salvación para todo aquel que en él cree. Y eso es dado por gracia. No podemos ser engañados, no podemos ser fascinados. La gracia de Dios, tenemos que entender que nos tiene que llevar a humillarnos en su totalidad. Humillarnos ante Dios. Porque por gracia somos limpios de toda justicia. Porque por gracia Él nos llama hijos de Dios. La gracia de Dios nos libera y nos tiene que liberar de considerarnos superiores a otros. Pidámosle a Dios también, no porque estemos creciendo en gracia, tenemos que crecer en altivez, en presunción, en jactancia. Entre más conocemos la gracia de Dios, más nos humillamos. Más nos humillamos. La gracia de Dios la necesitamos para que nos libre de considerarnos superiores a los demás. Y la misma gracia de Dios nos ubica en un mismo plano para poder verla en una manera que somos libres. También por gracia, yo sé que hay muchos hermanos y muchos cristianos cansados, y que el caminar en Cristo a lo mejor les ha parecido o les ha resultado o les ha dado un significado de una carga pesada. Pero Dios nos aconseja que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios no la podemos comprar, como ya lo mencioné, pero sí podemos entrar a ella, venir al trono. Y gracias a que Él abrió la puerta para entrar a ese trono, no tenemos nosotros que hacer ningún mérito, no tenemos que llevar nada a cambio. Lo único que necesitamos es humillarnos. Humillarnos. Sentirnos pobres en espíritu. Sentirnos muy menesterosos, muy insuficientes. Pero hermanos, que no sea de labios, porque entonces solo de labios le honras. Porque entonces solo de labios estás aquí. Con un corazón contrito, humillado, sensible, receptible hacia la gracia de Dios. Hay una pregunta.
Porque hay muchos hombres que no, o que les cuesta ver la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque en la naturaleza del hombre existe un potencial, existe una presunción de siempre poder hacer algo bueno. Siempre. A veces me pasa a mí. Y cuando eso viene digo, ay, Señor, se me olvida que es Él el que me da las cosas. A veces yo digo, yo soy bueno en el trabajo. Qué buen consejero. Qué buen esto. Hermanos, no nos olvidemos de que la gracia de Dios es la que nos da todo. No nos levantemos a nosotros, levantemos la gracia de Dios. Y por eso es que hay muchos cristianos que están cansados y frustrados, y es precisamente porque han mezclado entre la gracia y la ley, no viniendo en humillación en sus vidas. Ellos quieren seguir haciendo cosas, o ellos quieren seguirse apuntando las cosas que son o que tienen, pero sabemos que no es así. La misma gracia también nos libera de gloriarnos en nosotros mismos, y por eso es que tenemos que vivir en la gracia de Dios. El apóstol Pablo volvió a decir, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Quién puede decir esto? ¿Cuántos de nosotros podemos ver eso? Reconocer todas nuestras debilidades y que todo lo bueno que tenemos, que somos, que decimos, que hablamos, es de Dios. Aquí hay una contradicción para muchos, tal vez, que alguien que pudiera gloriarse en todo lo que puede. ¿Por qué? Porque es fuerte. ¿Por qué? Porque es inteligente. ¿Por qué? Porque es sabio. ¿Por qué? Porque es bien parecido. Gloriándose en las cosas que Dios le dio. Pero vemos una lección del apóstol Pablo en humillación. Él se gloriaba en sus debilidades. ¿Saben por qué? Porque decía que en el poder de Dios se perfeccionaba su debilidad. ¿Y saben por qué lo dijo? Y después de que lo dijo, cuando él le dijo, quita de mí este aguijón, y le dijo, por gracia, bástate mi gracia. La misma gracia nos lleva a este estado. Podemos darnos cuenta, de que la gracia es todo, de que sin la gracia peligramos, no por perdernos, no estoy hablando de salvación ahorita, peligramos en volvernos altivos, jactanciosos, arrogantes, soberbios. No tenemos que gloriarnos en nosotros mismos. Tenemos que entender que nuestro corazón es engañoso. No es que nuestro corazón sea engañado, sino que el corazón nos engaña a nosotros. Tenemos que tener cuidado, no cayendo
en este tipo de situaciones. No lo busquen. Proverbios 23:26 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Hermanos, poniendo los ojos en Cristo Jesús, el autor, el consumador de toda esta maravillosa obra, viendo sus riquezas, buscándolo a Él primero, porque las riquezas del mundo, los del mundo la buscan. Y los de Cristo, ¿qué riquezas tenemos que buscar? Las riquezas de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que pediste que te llene más de su gracia? Hay un salmo que dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién? El salmista dice: libérame de los que me son ocultos. Hermanos, a veces por no entender, por llevar mis propios pensamientos, no podemos entender las riquezas de la gracia de Dios. Acompáñame en Mateo 11, por favor, 27, ya para terminar. Es muy probable que si no entendemos, si no conocemos la gracia de Dios en verdad, en realidad, nos dejemos algo de gloria para nosotros. Aun cuando a veces nuestros labios, o le atribuimos a nuestros labios, o cuando decimos de nuestros propios labios: Dios, a ti es la gloria. Pero a veces cuando no entendemos la gracia, dejamos en nuestro corazón un pequeño remanente de gloria para nosotros respecto a una obra, respecto a algún don, algún talento, algo. Y esto nos lleva nuevamente a la cautividad. Acordándonos nuevamente lo que dice Mateo 11:27: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo. Y aquel a quien dijo el Hijo, al quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué no nos pregunta? ¿Por qué no nos dice que aprendamos de su todo, de su atributo del Todopoderoso? ¿Por qué no dice? Porque nos quiere en humildad. Nos quiere en mansedumbre. Hermanos, no desechemos estas cosas. No nos gloriemos por lo que tenemos en nuestros pensamientos. Dejémosle todas las cargas a Él, para que Él pueda ser levantado y glorificado. Entendiendo que todo es por la gracia de Dios. Vamos a orar. Padre, Señor,
Dios Todopoderoso, Señor de los cielos, Señor de la tierra, amo y Señor de todas las cosas. Ante ti venimos esta tarde, Señor, sabiendo que tú, Señor, tienes todo bajo tu mano, sabiendo que tú, Señor, todo lo que nos das es por gracia, sabiendo que tú, Señor, tú, solo tú, Señor, eres la única fuente de todas las cosas. Por ti, Señor, todas las cosas han sido hechas. Tú las creaste, tuyas son. Por eso, Señor, te pido, Padre mío, que si hubiese alguno, Señor, que no entienda la grandeza de tu gracia, Señor, te pido, Señor, que tengas misericordia, que tú, Señor, lo llenes de gracia, pero no una gracia común. No, Señor, una gracia que pueda ver más allá, Señor, de sus fronteras, de sus barreras. Una gracia que lo lleve a ti, Señor. Por medio de la fe, Señor, podrá venir esto, Señor. En arrepentimiento, en humillación, reconociendo que Cristo es el único. Él es la única verdad, el único camino para poder venir a ti. Y que tú, Señor, lo tomarás como hijo. Tú eres el Padre. Tú, Señor, tú llamas a los tuyos y los tuyos vienen, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu abundante gracia. Te damos gracias por todo, Señor. Y si lo nombraríamos cada uno de nosotros, las cosas que tenemos, que nos has dado, podríamos pasarnos un rato, Señor, dándote gracias. Pero, Señor, nombrando algunas de esas cosas, te doy gracias por cada familia, Señor, que está aquí. Te doy gracias por aquellas familias que también han estado aquí, Señor, que han escuchado tu palabra. Te doy gracias por cada esposo, por cada esposa, Señor. Te doy gracias porque tu palabra es hablada, Señor. Y solamente por medio de ella podemos ser santificados. Te doy gracias porque tú eres bueno y bondadoso y fiel para con los tuyos, Señor. Señor, gracias nuevamente. Y todo, Señor, viene de ti. Y que si hubiese algo, Señor, que estuviésemos poniendo o reconociendo o atribuyéndolo a nosotros, a nuestras fuerzas, Señor, te pido que tú, con tu gracia, Señor, les puedas revelar que no es así, Señor. Que todo es tuyo, que todo te pertenece, que tú vendrás y tú, Señor, harás lo que dice tu palabra. Señor, nuevamente te doy gracias, porque en ti encontramos las riquezas, y riquezas en abundancia, Señor. Solo en ti. Te doy gracias nuevamente, Señor, y todas las cosas las presentamos ante ti, ante Cristo, el Cordero inmolado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.